Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos, 3, 4 minutos para que toda la gente se termine de conectar y en breves minutos comenzamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva como título Adiós al LIBOR, claves prácticas para una transición exitosa en tesorería corporativa. Como todos sabéis, los LIBOR son los tipos de interés de oferta del mercado interbancario, son fundamentales para todo lo que es el funcionamiento del sistema financiero y han servido de referencia para todas las operaciones financieras, pues como préstamos, como derivados, operaciones de bonos, etcétera. El caso es que la vulnerabilidad de estos índices y el hecho de que en un determinado momento unas determinadas entidades financieras pues pudieran manipularlos exigió una reforma completa de lo que fuera el método de cálculo que hasta el momento funcionaba. Se pusieron de acuerdo lo que eran las autoridades monetarias, tanto la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, como el Banco Central Europeo, como también el FSB, el Financial Stability Board, y IOSCO, que es la International Organization of Security Commissions.
y identificaron lo que era la necesidad de la modificación y reformar todo lo que era el método de cálculo y establecer la publicación de una serie de principios necesarios. A raíz de toda esta iniciativa en torno al LIBOR, pues todas las jurisdicciones se pusieron de acuerdo, Estados Unidos, Japón, Suiza, Reino Unido y, lógicamente, la Unión Europea, y crearon sendos grupos de trabajo para acometer toda esta reforma. En el caso en concreto de Europa, pues bueno, pues lo tuvimos con lo que fue la modificación de Leonia y su desaparición en octubre del 2019 con la sustitución por el euro Stern, y también todo el tema de la modificación en la metodología de cálculo del Euribor. Y todas las empresas que teníamos operaciones financiadas referenciadas en primera o en segunda instancia a estos índices de referencia, pues tuvimos que cambiarlo, tuvimos que renovar contratos y tuvimos que adaptarnos a la nueva metodología. Pero ahora nos encontramos ante un nuevo reto que es el tema del cambio en todo lo que es el proceso referente a lo que es el LIBOR. Fechas, efectos de este cambio los vamos a conocer hoy de la mano de Refinitiv. Refinitiv, poco hay que decir de ellos, es el sponsor de este evento y es la empresa líder mundial en materia de contenido, de información y de análisis de noticias financieras. Tiene miles de fuentes relevantes en las que se apoya y el acceso a Reuters News. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Primero vamos a tener una pequeña presentación de unos 20 minutos, que os tengo que adelantar que será en inglés. Y en esta presentación lo que vamos a ver pues es todo lo que se deben saber los tesoreros para poder preparar correctamente la transición del LIBOR. Esta presentación la vamos a tener de la mano de Alexander Ardon, que es Director Fixed Income Desktop de Refinitiv, y también vamos a tenerlo con Vincenzo Di Mas, que es Global Director Sales Strategy and Execution FX and Post-Trade en Refinitiv. Luego pasaremos a una mesa redonda, que esa mesa redonda será en español, también será moderada por parte de Iván Sánchez, que es del equipo de Refinitiv en España, y tendrá dos invitados estrella, que son María José Gómez Lluvero, que es directora general de Política Estratégica y Asuntos Internacionales en la CNMV, y Alberto Menjón Erizmendi, que es responsable de Administración, Control y Sistema Financiero dentro de Iberdrola. Al final, las preguntas que podáis tener, por favor, ir haciéndolas a lo largo de la presentación en la aplicación, que nosotros las trasladaremos al final a nuestros invitados. Okay, please, Alexander and Vincenzo, could you turn on your camera and microphones, please? Yes. Thanks. Okay. We give you the presentation control. Okay, perfect. Please, when you want, you can start. Okay. Fantastic. Thanks, Miguel Angel. Good morning, everyone, and thanks for having us here today, and also for the opportunity to share an update and an overview on one of the most challenging projects the financial community has been dealing with in the last few years. As Miguel Angel mentioned in the introduction, LIBOR rates are key, right, for the functioning of the financial market. And the LIBOR transition is indeed progressing well and approaching its final stages and its first deadlines, key deadlines. So with less than 100 days to go for the end of the year, the questions would be, where do we stand in terms of the activities to be done? How are the alternative reference rates being adopted? And what challenges still need to be solved? I move to the next slide. And yes, if we look back 1 year ago, we definitely have more certainties. We have more rates, benchmarks, instructions, I would say. And several were the decisions and recommendations taken by the relevant authorities and the working groups, as you can see by this pretty intense slide in terms of text. The rhythm was definitely set by the FCA on the 5th of March, announcing the cessation of the cessation dates for the 35 LIBOR settings. By the end of the year, almost all of those rates will stop existing,
with the only exception being the USD LIBOR, where the overnight 1, 3, 6, and 12 months tenors will continue, will be available until the end of June 2023, with the main objective of this is being to allow the contracts linked those tenors to run off smoothly. And while 2021, as we said, was a rich year in terms of decision, the rhythm was accelerated by the FCA announcement for sure, but definitely we cannot ignore the role of USD LIBOR, right? And the role it plays in the global equation of the transition, given the weight and the importance, the amount of contracts exposed to USD LIBOR, and the needs to have more certainties on SOFR, its adoption, liquidity, and term SOFR availability. So if we focus for a moment on that jurisdiction, on US, definitely the SOFR First initiative announced in July played exactly the role of a booster in terms of SOFR adoption, introducing a prioritization in simple terms of interdealer trading in SOFR rather than a LIBOR. And as you can see from the chart on the left, the boost effect was there in terms of traded notionals and number of trades exactly in July. And this helped to increase the proportion of SOFR versus USD LIBOR notionals, which in July only moved up to 6.2%, which is still low a number, but definitely moving, increasing and accelerating in August and hopefully in September as well, once we will have the data. Obviously, this is a very different scenario and number compared to SONIA versus GBP LIBOR, which you can see in the chart in the blue bar, where SONIA is already above 70%. So definitely a different speed, I would say, in the adoption. In any case, I would say that the SOFR First initiative boosted SOFR adoption, the liquidity in SOFR also allowed the ARC, the committee, to finally recommend a term SOFR, which is now produced by CME, and obviously those rates are already available over the Refinitiv platform. Interestingly, the time also taken to qualify the term SOFR opened the door to some alternatives to the concept of the credit-sensitive rates, like the one provided by Bloomberg, IHS Markit, and a few others, which trigger different reactions, if you want, from the working groups and other authorities, with the issue being that their construct, to some extent, may be seen as replicating some of the LIBOR concept, and so bringing back possibly some of the issues. And recently also IOSCO added its weight on the growing regulatory concern and criticism around those credit-sensitive rates, asking for the compliance with IOSCO to be used carefully, obviously with some more scrutiny. So let's see the reactions from the market, and let's see how this evolves. Now, if we zoom out for a second from US and we observe the speed of adoption for risk-free rates in swaps trading, as an example, the data is confirming that, yes, we are moving from one set of tenors produced by a benchmark administrator into a multi-rate environment. This is the most important thing. So multiple stakeholders, different jurisdictions, different administrators involved, each working with the same clear objective, but obviously there are different speeds and different adoption rates in each jurisdiction. Starting top left with GBP, we can see the SONIA yellow bar at 75% already in August. Japan and Switzerland, so TONA and SARON, ramping up and achieving more than 40%. But then the picture changes when we move down to the back to the US, where SOFR in August it was in the range of 10–15%, and Europe short-term rates, our Ester, even lower, below 3%. So definitely liquidity is still, I would say, not there. We're waiting for more liquidity. Maybe this will come in October, November. Let's see if there will be an Ester First initiative. And obviously, the lack of liquidity to some extent impacts the availability of a term Ester as well. Now, besides the speed of adoption, which is important, as we approach by the end of the year and the final stages of the transition,
the issue of the so-called tough legacy contract is becoming more and more relevant. Like in all projects, we reach the very end and then the real problems come up. And by tough legacy, we refer to those contracts which are complex and difficult because of their characteristics in order to update and change, adopt a new alternative rate in time for the cessation dates of the relevant LIBOR tenors. For that reason, the FCA consulted on this topic. Actually, the consultation started this summer. It's already closed on the 27th of August, and was exactly centered about this subject and the provision of the so-called synthetic LIBOR for sterling and yen for 1, 3, and 6 months. Now, it should be obviously based on a different methodology, so we're not talking about panel banks approach here, but also it's important to stress that it will be available, if produced, for a limited amount of time. So the transition still has to be completed for those contracts. It's just if you want an extension to deal with that complexity. Now, in terms of next steps, obviously there is a lot of talk and attention into this, but we expect to hear more from the FCA in Q4, as they commented already about the synthetic LIBOR project, and also to get the list of the instruments that will qualify for the synthetic rate, the synthetic LIBOR approach. So definitely more to come on that ground. So still some challenges, as you can see, to deal with in the next months, on top of the classic split between financial and non-financial risks linked to the LIBOR transition. Besides the financial ones, the non-financial ones are also interesting to deal with. Think about the operational and the technological challenges to make sure internal systems, treasury management systems are ready and capable of performing calculations and ingesting the new rates. But also very quickly, tax and accounting, the impacts on transfer pricing and intercompany deals and funding. So there is also a lot out of the pure treasury department, and LIBOR, the ubiquitous nature of LIBOR is definitely influencing this. So a smooth transition is what we achieve, with instructions and clarity coming from public, but also readiness from the private sector. Now, we all knew it would have not been easy transition, right? To transition out from LIBOR for the reasons we just mentioned, mainly due to the ubiquitous nature of this rate, again, linked to the functioning of the market in a very deep way. But in Refinitiv, we are committed to providing the data that our customers need to adjust their operating model across the full end-to-end workflows, and also creating new financial products in the light of this transition. And very quickly, if you think about some of the key trends, the key, let's say, leitmotif we have been hearing about in the market, term rates. We are producing already a term SONIA, so a forward-looking GBP risk-free rate, which is already published in production and very well adopted from the market. Think about applications in the loans. Similarly, if we move to the longer section of the curve, so in terms of swap rates, we already produce today a Tokyo swap rate for those of you having an exposure there, and we had to adjust, obviously, and we introduced a new version, if you want, of the Tokyo swap rate, which obviously takes into consideration the fact that JPY LIBOR is ending, and so moving into TONA, plus providing a fallback version of that Tokyo swap rate for the contracts maturing after the deadline. Similarly, very important for the exposure on the USD side, LIBOR side, the ARC formally recommended Refinitiv to produce the so-called USD IBOR cash fallback rates. Refinitiv would be the sole producer recommended by the ARC of this important fallback rates, exactly pointing at cash market, opposed to the ISDA fallback rates, which are produced by ISDA. We are authorized to distribute, so those are available over Refinitiv platform, and obviously the ISDA fallback rates relate more to and only to derivatives, right? More specific, as opposed to USD IBOR cash fallback, which is fallback for cash.
And with that in mind, obviously, these are just some of the initiatives we are taking. There is a lot more. And with that in mind, I would like to hand over now to my colleague Alexander Hardouin to guide you through some of the key elements needed in this transition exercise. Alexander, back to you. Thanks a lot, Vincenzo. So let me quickly introduce myself. So I'm Alex Hardouin, based in Geneva, fixed income desktop director globally at Refinitiv. So I'm talking on a daily basis almost to banks and corporate treasurers to help them manage the transition and find the market data that they need to navigate through that challenge. As Vincenzo said, it is challenging, but there are plenty of new tools and new market data that you can use from us in order to find where the market is and also start trading the new instruments for derivatives to manage your risk exposure, but also simply to find the fixings and the term rates that can help to have something a bit similar to LIBOR. So we'd just like to summarize what it is that we have available as market data, broker data, reference data, benchmark, fallbacks, search, and how to find those instruments in our product and services. So talking about the search and monitor tools and also calculators and derived data and analytics that we produce as a market data vendor. So just in terms of market data, as Vince has explained, you have various type of market data available. The first one I'd like to quote is the fixings. So you used to have a 11 a.m. Fixings for LIBOR. You have the same kind of market data for alternatives risk-free rates. It's just that the rates are different. You know, they are overnight, fixed in arrears. So I would mention Sonia for UK, so Esther for Euro. On Euro, you have two types of OIS now, overnight index swaps. You have Ionia and Esther. In the US, similarly, you've got two types of OIS. You have Fed Fund OIS and you have the new SOFR. And then same for Japan, where you have the new TONA. So, you know, it's quite a lot of new market data. Some of the rates are new, as I've just mentioned. Others were existing, like Sonia. So it's all about finding that market data, find the latest value, of course, to update your systems, but also be able to find the historical data for those rates. So even if some of them are new, we have backfilled the data in order to have long historical data. So we've put all of this into the IBOR app. I'll show a screenshot in the next slide. In the Icon desktop, which is our, exactly, thanks Vince. So this is our, the Icon desktop is our flagship product where you can find all information. So what we've done in order to facilitate and to make sure there is one entry point is to create a kind of website internally to the Icon desktop where you can find information as an overview, with some news also as well, because there is a lot of things happening with links to the each of the working groups, and then you'll find tabs for each of the alternative risk-free rates. So for Esther, Sonia, Cora, etc. To find all information you can get from your Icon desktop. So if you come back to the previous slide, Vince, please. Also in terms of derivatives data, what you can find is access to all major brokers' data that come for free with an Icon desktop. You can also get this market data from a data feed if you want to feed your middle office, back office systems, for instance. So we've got data from Tradition, Phoenix, ICAP, Tradeweb, Telect, etc. So Vince showed you some screens of the liquidity on each of the rates. It's also important to bear in mind that the liquidity is very different depending on the instrument type you're looking at. So LIBOR was very, very active on rates derivatives, on swaps, interest rate swaps. So especially in the context of a corporate treasury, where you need to manage your exposure to rates, you had
probably interest rate swaps in your books. These have been replaced by OIS, overnight index swaps, that can be now on long maturities from less than 2 years. But even now, I think we see 50 years OIS, which was not the case at all. So these OIS are really active, especially on SONIA, as you've seen in the first slide on liquidity. But we are also seeing a trend for new trades on Ester OIS in the Eurozone and SOFR OIS. The other big market for the new alternative risk-free rates derivatives is basis swaps, exchanging typically Ester against Euribor 3 months. So this is also active. The next market, which is big, which is more to manage your exposure to rates in different currencies, the cross-currency basis swaps. So typically in the past, exchanging Euribor 3 months against LIBOR 3 months because you have an exposure to USD. Now we see cross-currency basis swaps being traded on the alternative risk-free rates, with Ester being exchanged against SOFR, for instance, or Ester being exchanged against SONIA instead of Euribor LIBOR. And the next steps are now caps, floors, and swaptions and FRAs. So here you have very limited liquidity, especially on euro. But we've seen caps, floors, volatilities, and swaptions being traded on SONIA. So these will be, I think, the product, the rates derivatives coming in the next few weeks. If we move to the cash market now, we see that on the bond side, so corporates are starting issuing on alternative risk-free rates, which is also an interesting trend. And same for the loans. We are seeing the loans that are now being issued, especially for the short ones, on alternative risk-free rates, with the challenge that it is overnight, has to be daily compounded, and that is fixed in arrears. So you need also to update your analytics. You need to have a way to price those cash flows, because it's very different in nature. It's not very complex, but you have to have the right calendars. You have to have the right fallback. You know, there is a 5 days lag, for instance, fixing for some of the for some of the deals, especially for loans. So this is available as a calculator tool here. If you look at the compounded risk-free rate calculator, that would help calculate those cash flows. So now that we have OIS, basis swap, cross-currency, there is a challenge for corporate treasury to be able to evaluate those deals. So you need zero coupon basis free curves. So they have been updated for the alternative risk-free rates. We have bootstraps curved, and also if you have legacy deals, so if you have deals in LIBOR, even if they will stop being published by end of year for CHF, GBP, and GPY, you can still use the fallback from ISDA to value those rates. So that's a little bit what the environment looks like, and what type of data and tools you need to use. So if you click to the next slide, please, Vince. So LIBOR transition, one app to find all your informations. So for each of the rates, so you see here the screenshot for the US. So you'll find a Refinitiv instrument code that you can use, where you have the market data for the benchmark fixing SOFR, for the term rates, for the compounded average, and then for broker content for the rates derivatives. So even if we are administrating some benchmarks, as Vincenzo mentioned, for typically Refinitiv term rates, we are also partnering with third party like ISDA for the ISDA fallback. We are going to expose very soon the CME term rates. Is there already, sorry. So even if the benchmark are not administrated by us, Refinitiv, you still can find that market data on our terminals, on our Icon desktop, or via feeds. We have also upgraded other apps. So Vincenzo, if you can move to next one. This one is important. It's like
a loan. So imagine you're a company issuing, not a loan, sorry, a floating rate note. If you're a company issuing floating rate notes, you'll have to state whether or not the coupon which was paid on LIBOR has been transitioned to the alternative risk-free rate. So here I'm taking an example of Bank of Montreal, which has a FRN issued in the past when issued on LIBOR that has been transitioned to the SONIA, where you see the little coupon formula here that says it's SONIA with a 5 days lag. So it's also very important to identify if you have either loans or bonds on LIBOR and then provide information to the bondholders that the index has been transitioned, and same if you have some of these instruments in your book. So we also provide these data normalized, which means that for each of the bonds you'll have the same kind of data. Then if we move to rates derivatives, it's important, and bonds, it's important to find your instruments. So you can find those instruments which have been transitioned, yes or no. If we look at what we have on rates derivatives, as you know, rates derivatives has several instrument types, from overnight index swaps that are the most liquids to basis swaps, cross-currency basis swaps, caps, floors, swaptions. It's a lot of market data, and that market data you were used to have interest rate swap labeled on LIBOR, not on alternative risk-free rates. So Vince, if you can click to next one and next one again. Yes, this one. Thanks a lot. So here is just an example of the market data you can find on SONIA, which is the far most advanced market for the transition, where you'll see here that for SONIA we have basis swaps. So typically, if you look at first line SONIA against one month LIBOR, we have caps and floors. If you look in the middle of the screens, you've got caps and floors here, volatilities. So typically, if you are entering as a corporate in a loan with a floor, you need to have an idea of the price of that floor, which is an option floor at 0, for instance. We also have cross-currency basis swaps here, exchanges SONIA against SOFR, exchanges SONIA against Ester, instead of being of cross-currency swaps against Euribor and LIBOR. And we can also see that we have forward-starting OIS here for SONIA. So rates derivatives, good way to find the market data is to use the search tool we have in the Icon desktops, and then to find each of the instruments that we are receiving from the various interdealer brokers we are partnering with. And here you see you have 22 different basis swaps. One very, very important element, and I had several conversations with large corporate treasuries in the Eurozone, is to have the ability to value alternative risk-free rates in your systems using a curve. So curve, zero coupon curve are used to project cash flows and to discount cash flows. It's very important for your fair value. It's also something that is required, by Basel III to have a value of be able to value your exposure to interest rate swaps. So we have produced extremely accurate zero curves on the alternative risk-free rates. So now these are OIS curves. So if you look at this example here on SONIA, on GBP we have a set of LIBOR curves, because you had LIBOR curves against 1 month LIBOR, 3 months LIBOR, 6 months, and even 1 year. And we've also introduced an OIS GBP SONIA curves that you can reuse using either the zero coupon rates or the discount factors in your system, ingest that market data in order to be able to value your rates derivatives. All right, so I think I'm running out of time. So just as a reminder, we have, as a market data provider, the Icon desktop to provide obviously this type of market data. So what you see on the screen here, for instance, is what you can get. So the really streaming
real-time updates on OIS SONIA and, for instance, or cross-currency basis swaps SONIA against SOFR here. So that's something you can retrieve, you can use, you can monitor markets. We have analytics tools in order to be able to price those instruments. And we are also doing a lot of work in order to keep you updated with news, with events, with webinars and resources available externally that Vince is going to talk about. I'm happy to take questions, so if you have questions, just feel free to send them via the chat. Floor is yours, Vince. Yeah, thanks, Alexander. We just, thanks for going through all of that content. The final note is obviously with 100 days to go, some activities still need to be completed. You can count on Refinitiv as a partner in going through this challenge. And on the website, if you just type Refinitiv LIBOR transition, you get access to that. You will find a lot of resources, guides, insights, blogs, articles, and all the methodology behind the job we are doing. With that in mind, I would like to thank all of you for joining this presentation, and I will now hand over to Miguel Angel for the panel. Thanks a lot. Okay, thank you very much, Alexander and Vincenzo. I think we have a question, but I think it's better if we ask you when we finish the roundtable, because we have a little pressure with the time. Okay, I think it's better to start the roundtable. Por favor, si podéis encender vuestras cámaras, Iván, Alberto y María José. Perfecto. Iván, te dejo al mando de la mesa. A ver si se te escucha. Perfecto, Miguel Ángel. Buenos días a todos y, bueno, en nombre de Refinitiv, nuevamente agradeceros estar presentes en este webinar. Tenemos, como ya os dijo Miguel Ángel, a dos expertos en la materia, una por el lado institucional de la CNMV, que es María José Gómez Lluvero, que cuenta con mucha experiencia con diferentes puestos de responsabilidad de la CNMV y es la responsable, entre otras cosas, de los índices de referencia en esta institución. Y por otro lado, por el lado de la tesorería corporativa, de la gran tesorería corporativa, tenemos por el lado de Iberdrola a Alberto Menjón, que es responsable de sistemas financieros y control dentro de la tesorería de Iberdrola y que ha venido desarrollando en más de 20 años de experiencia pues diferentes puestos también de mucha responsabilidad, ¿de acuerdo? Una vez hecho las presentaciones, voy a comenzar, si os parece, por el lado de Alberto y vamos a ir allá con las preguntas. Alberto, después de 2 años de trabajos y cuando quedan pues menos de 100 días para que el LIBOR deje de publicarse, ¿os sentís cómodos? ¿Estáis preparados para el cambio? Hola. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Pues, hombre, sí, sí, tenemos que decir que sí. Para intentaros explicaros un poco cómo podemos decir que sí, voy a seguir la metodología esta de los periodistas americanos de las 6 preguntas, ¿vale? Entonces, empezamos por el quién. ¿Quién ha participado en este proyecto que hemos desarrollado? Bueno, pues un grupo transversal con varias direcciones corporativas, liderado por la Dirección de Financiación y Tesorería, que es a la que pertenezco, la Dirección de Control, la Dirección de Riesgos, la Dirección de Sistemas, por unos temas que luego veremos. También implicamos a los responsables de los centros financieros tesoreros que tenemos en los países core del grupo. Y asimismo hemos contado con la colaboración muy positiva de varios partners, de AFI, de Refinitiv y de SAP. ¿Qué hemos hecho? Bueno, ha salido un poco antes, ¿no? Básicamente tres líneas de trabajo, por simplificarlo. El tema contractual, el tema de operativa y el tema de información. El tema de contractual, es decir, innovación de los legacy contract o para los nuevos contratos, lo hemos abordado con 2 líneas de actuación. Una, para el tema de los derivados, que tenemos muchos derivados porque hacemos gestión de los riesgos de
financieros, básicamente con adherirnos al protocolo ISDA a principios de año, pues prácticamente todos los derivados del grupo los tenemos al amparo de ISDAs. Y luego, por la parte contractual, pues bueno, trabajando, negociando y con nuestras contrapartes, con las entidades financieras. Camino ya está hecho y parte todavía por recorrer. Desde el punto de vista de la operativa, y también simplificándolo, lo podríamos resumir en 3 líneas de trabajo. 1, nosotros tenemos SAP, como creo que ya el 100% de las empresas del IBEX, ya sabéis que de SAP además es que no te puedes divorciar. Entonces, lo que hemos hecho ha sido intentar adecuar las capacidades técnicas de SAP a las nuevas necesidades. Por otro lado, hemos modificado, tenemos un motor de cálculo, un motor desarrollado con AFI para todo el tema de la valoración de derivados, para el cálculo de valor razonable de derivados y de la deuda, y entonces, evidentemente, también lo hemos tenido que modificar. Y luego, la tercera pata sería todo el tema, bueno, que ha sido la primera parte de la presentación, ¿no? De la carga de datos de mercado que trabajamos con Refinitiv. Vale. ¿Dónde? Bueno, pues con Teams y en Bilbao. No, ahora hablando en serio, aquí quería resaltar que hemos hecho un enfoque de solución global para todo el grupo, para que lo que hemos avanzado aquí nos sirva pues, en junio del 23 para el Libor dólar y para lo que nos venga. El cuándo, pues como has dicho, 2 años más o menos llevamos, evidentemente mucho más intenso en este último año. Todavía quedan cosas y luego, bueno, pues también, aunque tengamos mucho camino hecho, en el futuro se seguirá teniendo que trabajar. Como un básico, planificación e implantación. La planificación, y aquí sí me gustaría resaltar que consideramos clave lo de dedicar mucho rato a hacer un análisis de impacto concienzudo, porque eso es muy determinante para luego ser capaz de dimensionar adecuadamente este tipo de proyectos. Y bueno, y luego la implantación, pues bueno, como siempre, ¿no? Todos, supongo que habéis tenido experiencias razonablemente bien, con mucha colaboración con las contrapartes, porque bueno, no todas las cosas estaban muy claras y bueno, siempre hablar con las entidades financieras y con otros organismos, pues ayudan. Con implicación de los países para esta visión corporativa y luego, como siempre, con alguna sorpresa imprevista. Claro, este tipo de proyectos sin sorpresas imprevistas, pues como que no son tan divertidos, ¿vale? Y luego creo que solamente me queda el por qué. Bueno, y el por qué es un poco evidente. Bueno, está la reforma, entonces, o dada la volumetría que manejamos en el grupo, intentamos buscar soluciones eficientes y automatizadas que nos faciliten la vida, o si no es que estaríamos todo el día haciendo macros de Excel y haciendo los cálculos por fuera y no debe ser así. Ese ha sido un poco el enfoque del proyecto. Perfecto, Alberto. Yo creo que muy bien explicado y yo creo que me has contestado a la segunda pregunta más o menos que te iba a hacer sobre los planes de acción. Ya has contado un poco las líneas de trabajo que habéis realizado, con lo cual, salvo que quieras añadir algo más, yo creo que eso está cubierto. Solamente una pregunta rápida. ¿Estáis preparados entonces con todo eso para trabajar y aceptar, digamos, productos financieros no ligados al LIBOR? Sí. Sí, y evidentemente Perfecto. quedan flecos y queda trabajo, pero sí, lo vamos a estar perfectamente. Genial. Pues ahora paso la palabra a María José. Tengo un par de preguntas para ti. María José, en tu opinión, ¿percibes que los bancos y las Te he perdido, Iván. Te he perdido el sonido, pero me estabas preguntando por la percepción sobre el grado de preparación de los bancos y las corporaciones no financieras, entiendo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy. Eso es. Okay. Te decía que muchísimas gracias por... Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, María José, a ti se te escucha bien. A Iván es cuando a la persona que se le entrecorta un poco la voz. Bien.
Decía esto, que muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión de hoy, tanto a Asset como a Refinity. Bueno, en cuanto al tema de la preparación, me gustaría recordar que esta reforma, en lo que afecta fundamentalmente al LIBOR, pero también a otros índices, digamos que adquiere una importante empujón ya en el año 17, cuando Andrew Bailey, que entonces era el presidente de la FCA, ahora es el gobernador del Banco de Inglaterra, anunció públicamente la intención de la FCA de no seguir apoyando al LIBOR y de impulsar su sustitución por índices libres de riesgo, ¿no? Y más recientemente, en marzo de este año, pues ya las autoridades británicas anunciaron oficialmente la desaparición del LIBOR. Durante todo este tiempo, bueno, pues se ha venido trabajando intensamente en colaboración el sector público y el sector privado para concienciar a todos los participantes del mercado de la importante reforma que se nos venía encima, ¿no? Hay quien lo ha calificado pues como un Big Bang o una reforma de una dimensión similar o incluso superior a digamos, a la implantación del euro, ¿no? A día de hoy, nuestra percepción en cuanto a la preparación en relación con las entidades financieras, los bancos en particular, los grandes bancos, desde luego es que están suficientemente preparados para afrontar la desaparición del LIBOR. Hemos de tener en cuenta que los bancos fundamentalmente y los más grandes han estado involucrados desde el primer momento en el proceso de reforma. Tengamos en cuenta que son la mayor parte de los grandes bancos los que están presentes en los paneles de contribución de los índices críticos del LIBOR, pero también en la zona euro del Euribor y lo estaban también en el EONIA. Y han participado además en los grupos de trabajo que han diseñado pues, todo el proceso de reforma. Sin embargo, un reto importante para las autoridades han sido las corporaciones no financieras, porque bueno, es más difícil, por una parte, estimar el nivel de exposición que tienen a estos índices. En el caso del LIBOR sí que quería decir que en España no es el índice al que más exposición tienen las entidades. Lógicamente, la mayor exposición se tiene al índice Euribor. Pero bueno, no obstante, dicho esto, la exposición global al LIBOR en España pues es superior a los 2 billones con B de euros, aunque es verdad que está concentrada en entidades financieras, en bancos, en entidades bancarias. Pero hay un número importante de entidades no financieras, de corporaciones que tienen exposición, que si bien a nivel agregado o incluso a nivel individual no se puede considerar sistémica, sí es muy importante para las propias entidades y son cifras nada desdeñables. Desde la CNMV hemos venido realizando en los últimos años pues una importante, creo, labor para tratar de llegar a todas las entidades para difundir esta reforma y para transmitirles la necesidad de estar preparados y de tomar medidas. Yo creo que con las entidades más importantes o más grandes, digamos, al menos las que componen el IBEX 35, y otras entidades que también cotizan en los mercados, pues hemos tenido bastante contacto a través de distintos canales, bien directamente, a través de asociaciones como Asset y de otros mecanismos, para incluso a través de consultores, auditores externos, etcétera, para hacerles llegar toda esta reforma que tiene implicaciones para los bancos, desde luego, absolutamente transversales, pero también para las corporaciones no financieras. Esta reforma tiene una importante componente legal o contractual, digamos, porque exige revisar y modificar contratos, lo cual es una carga de trabajo y un reto muy importante para las entidades, pero también tiene implicaciones contables, implicaciones financieras, operativas, como muy bien ha descrito Alberto, de manera que también para las entidades no financieras supone una coordinación interna y la definición de un plan de adecuación transversal que, bueno, pues como muy bien ha explicado Alberto, en representación de una entidad no financiera muy relevante y también que opera a nivel global, digamos, o más allá de nuestras fronteras, pues
ha sido abordado y yo creo que el nivel de preparación, por lo menos de las corporaciones más importantes, es relativamente satisfactorio. Aquí lo dejo por ahora. Perfecto, perfecto. No sé si la segunda pregunta que te iba a hacer, algo ya has cubierto, ¿no? Pero bueno, te iba a preguntar sobre la labor que están haciendo reguladores y supervisores financieros como la CNMV a la hora de comunicar a los diferentes agentes implicados este importante. Sí, pues como te decía, la CNMV es en España la autoridad competente en materia de índices de referencia. Y en este papel, ¿no? La CNMV ha estado comprometida con el seguimiento de la reforma de los índices y venimos trabajando desde hace tiempo ya para facilitar la adaptación y la coordinación a nivel nacional de los sectores público y privado, ¿no? Para lograr una estrategia común y favorecer una transición ordenada y adaptada además a las particularidades de nuestra economía, de nuestro sistema financiero y también pues, con el objetivo de proteger los intereses tanto de los consumidores como de los inversores y en última instancia también de la estabilidad financiera. Entre las iniciativas que ha venido adoptando la CNMV, yo destacaría en primer lugar desde la CNMV y seguimos liderando un grupo de trabajo, que también puedo llamar un grupo de contacto, formado tanto por el sector público como por el sector privado. En este grupo de trabajo está presente el Banco de España, también está presente el Ministerio de Economía a través de la Dirección General del Tesoro y también están presentes pues, distintas asociaciones del sector, no solamente de entidades financieras, la AEB, CECA, UNAC, Inverco, UNESPA, la asociación hipotecaria, estáis vosotros, ASET, están los administradores de índices españoles, tanto BME como AFI, y otras entidades, también las entidades, algunas entidades particulares, fundamentalmente los bancos que forman parte del panel. A través de este grupo nos ha permitido tener un canal de comunicación y de coordinación y de organizar distintas iniciativas como pues, distintas sesiones o jornadas de trabajo para dar a conocer la reforma. Recientemente, pues, destacar la tercera conferencia que se celebró el pasado 15 de junio, si no recuerdo mal, sobre el estado de las reformas de los tipos de interés, pero ya en el año 19 y en el año 18 habíamos hecho también distintas conferencias abiertas pues, para dar a conocer las reformas en España. Y además también desde la CNMV hemos publicado varias comunicaciones dirigidas al sector, anunciando las reformas y me referiría fundamentalmente a la que publicamos en julio del 19 con recomendaciones específicas para entidades tanto financieras como no financieras sobre los pasos a dar para afrontar adecuadamente la transición. Y básicamente pues responden a lo que también Alberto ha comentado, ¿no? Pues a la conveniencia de realizar, por una parte, un seguimiento de todos los desarrollos, de los grupos de trabajo, de las actuaciones y tal, pero sobre todo a identificar y evaluar las exposiciones, a ir trabajando en la reducción de la exposición a los índices que van a desaparecer y a diseñar, por lo tanto, una estrategia de planificación, pues una estrategia para implementar las medidas correspondientes y contar pues, con una estructura organizativa adecuada a las particularidades de cada entidad, adecuada para coordinar el diseño y la implementación de las medidas. Recientemente también, en la medida en que una de las cuestiones que más afecta a las entidades es el tema contractual, como decía, pues también en la última comunicación de enero de este año 21, en la que recordábamos estas recomendaciones, pero también la CNMV recomendaba a las entidades considerar al menos la posibilidad de adherirse a los protocolos ISDA, al protocolo ISDA, para adaptar los contratos de derivados, al menos en este caso los contratos que no están compensados a través de cámaras de compensación, ¿no? Que es a lo que afecta el tema.
o por lo menos, si no a suscribir los protocolos, al menos tenerlos en cuenta a la hora de adaptar los contratos. En definitiva, lo que ha venido haciendo la CNMV ha sido básicamente seguir las recomendaciones del FSB, del Consejo de Estabilidad Financiera, que por mandato del G20 es el organismo internacional que ha coordinado y liderado a nivel mundial pues todo el proceso de reformas y que nos instaba a las autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones pues a trabajar con nuestra industria para facilitar esta transición. Perfecto, María José, pues gracias por la respuesta a tu pregunta. Yo estoy experimentando, perdonar a todos, porque estoy experimentando pequeños problemas técnicos, con lo cual a lo mejor Miguel Ángel, llegado el momento, tiene que saltar y seguir con las preguntas, ¿vale? Pero bueno, de momento, mientras me aguante la conexión y os pueda oír, pues seguimos, ¿vale? Alberto, salto a ti de nuevo. Por curiosidad, ¿a cuántas divisas está expuesta Iberdrola? ¿Cuáles os suponen los mayores riesgos? No solo en plan financiero, sino en plan operativo, ¿vale? Esa es mi siguiente pregunta. Las divisas core son las 5 de los países, ¿no? El euro, el peso mexicano, el real brasileño, la libra esterlina y el dólar. Pero bueno, exposiciones tenemos ahora mismo ya a 16 monedas, bueno, según han dicho esta mañana en la mesa. Y además creciendo, porque como no sé si lo sabéis, bueno, supongo que sí, se dio mucha visibilidad. Nuestro presidente ha diseñado nuestro presidente del equipo directivo ha diseñado un muy ambicioso plan estratégico, donde vamos a invertir 75.000 millones de euros en los próximos años. Y entonces vamos a tener muchas más monedas y divisas que gestionar. Desde el punto de vista obviando un poco el tema financiero y centrándonos más en implicaciones en la operativa y desde otro lado, al hilo de una cosa que ha comentado María José, una de las cosas que nos ocupó en su día con el tema de la reforma de las referencias fue el tema de la contabilidad de coberturas, porque, claro, nosotros, como hemos comentado antes, utilizamos mucho derivado para hacer. Entonces, bueno, afortunadamente la normativa internacional hizo las modificaciones necesarias para que no tuviésemos ninguna discontinuación ni ningún problema. Pero bueno, sí fue un tema que en su momento nos preocupó al principio y nos ocupó, ¿no? Y luego otra cosa que quería destacar también con respecto a este tipo de proyectos, qué dificultad está. Muchas veces se nos olvida, ¿no?, el tema de la gestión del cambio, es decir, o sea, estamos trabajando de una determinada manera y ahora vamos a empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, además, si lo haces con un enfoque corporativo, bueno, nosotros, el grupo, lleva haciendo proyectos de integración y de implantación de sistemas pues prácticamente desde el año 2008. Y entonces, alguna cosa hemos aprendido. Y hemos aprendido que es fundamental para facilitar la gestión del cambio implicar desde el principio a todos los países, a todos los afectados. Pero no solo implicarles, sino más con un enfoque de consenso, de escucha, de ver necesidades y de aprender, porque, bueno, somos de Bilbao, pero todo perfecto no hacemos. Entonces, pues muchas veces aprendemos de otros sitios y nos aportan ideas importantes. Y con eso la gestión del cambio se facilita de una manera asombrosa, la verdad. Perfecto, Alberto. Y oye, ¿qué nivel de incertidumbre plantea que al final todo este cambio implique tener que pagar más intereses por motivo de utilizar referencias alternativas, como pueden ser los tipos libres de riesgo? Pues algo que María José me diga lo contrario, no debería generarnos ninguna. Es decir, teóricamente es una de los objetivos es garantizar que no sucede eso, ¿no? Que no tenemos, no, como cuando lo del euro, ¿no? Con la inflación y esas cosas. Bueno, que esté, entonces en principio no debiera, se está haciendo de una manera
de una manera entendemos que correcta. Con los tipos de interés pasa lo que pasa, que suben, bajan. Bueno, antes más, cuando estudiamos en la facultad yo creo que era más fácil de explicar, ahora yo creo que se ha complicado un poco, ¿no? Y desde el grupo, pues lo que sí hacemos siempre es uno de los objetivos básicos de la dirección nuestra es mantener siempre, intentar mantener el gasto financiero y el coste lo más bajo posible, ¿no? Pero o sea, en concreto esto es una reforma, María José, no me digas el contrario, no debiera tener impacto en nuestra cuenta de resultados. Voy a saltar precisamente a María José, ligado con esta pregunta de Alberto, pues le iba a preguntar que, bueno, que a nivel europeo, pues cómo puede afectar a esta transición. Perdona, Iván, tan solo por un tema de tiempo que empieza a comernos el tiempo, os pido que por favor os ajustéis lo más posible en lo que son las respuestas para poder terminar más o menos aproximadamente en hora. Gracias. Vale. María José, no sé si quiere sobre la pregunta de Alberto. Bueno, efectivamente, o sea, no se trata... de hecho, los índices sustitutivos que se están determinando, por ejemplo, los contratos ISDA, ¿no? Esto ya es una realidad, que se están determinando para reemplazar a los índices LIBOR, pues se han calculado de modo que con unos ajustes, con unos diferenciales de ajuste que los hagan equivalentes, o sea, que para que las partes no sufran ningún impacto económico en la transferencia de un contrato a otro. Digamos que la idea es que los tipos, cuando se hace una sustitución de contratos, pues que no haya impacto económico. Lo mismo están haciendo las cámaras de compensación, etcétera. Y evidentemente cualquier otra actuación que no se ajuste a una norma de conducta razonable por parte de las entidades, pues sería reprochable, ¿no? Desde el punto de vista de supervisión. Aquí el coste que puede haber, sin ninguna duda, evidentemente, pues es el coste de adaptación, ¿no? Que eso pues nadie puede negar, indudablemente, que conlleva unos costes, la preparación y todo el tema de análisis, etcétera. Me preguntabas, Iván, por la situación a nivel europeo, ¿no? Yo me gustaría destacar a nivel europeo que en Europa, o sea, en la zona euro, por una parte, simplemente decir que el proceso de modernización del Euribor se ha consolidado con éxito, se está consolidando con éxito, que la transición hacia la referencia libre de riesgo en la zona euro, el USTR, avanza, yo calificaría o diría, de manera razonable. Y sí, es verdad que el LIBOR, la transición del LIBOR, pues se representa un importante desafío, que no es lo más, insisto, tanto en España como en la zona euro, no es el índice más relevante, pero sí que supone un desafío importante para los mercados y exige pues un esfuerzo coordinado para su culminación. Siendo el LIBOR, sobre todo por el LIBOR dólar, que es el índice más utilizado a nivel mundial, pues es el reto más importante para las autoridades, ¿no? Pero también preocupan, en cierto modo, jurisdicciones que no están integradas en los grupos de trabajo, como son, por ejemplo, todo el área de Iberoamérica o el área de Asia, ¿no? Que también se van a ver muy afectados porque son áreas que trabajan habitualmente, vienen trabajando en LIBOR y tienen importantes exposiciones. Entonces, bueno, aquí IOSCO está realizando una labor de divulgación, pero bueno, es un tema un poco más complicado. También me gustaría subrayar que en la zona euro, a diferencia de lo que ha ocurrido en los mercados del LIBOR, la transición es mucho menos disruptiva. La transición de Leonia al USTR, recordemos que Leonia también desaparece como tal índice el próximo 1 de enero de 2022, ¿no? Sin embargo, se ha hecho una transición muy suave, muy sencilla, gracias a la transformación de la actual EONIA en un track benchmark de USTR, que ya se viene calculando desde octubre del 19 como USTR más 8,5 puntos básicos. Esto, sin ninguna duda, pues facilita muchísimo el camino de la transición. Aquí no va a haber una ruptura, digamos, tan radical o tan importante como es la desaparición del índice sin que haya un índice
de continuación, ¿no? Como ha ocurrido en el caso de Leonia. Y un reto importante, pero me puedo referir a ello quizás un poco más adelante, tanto en la zona euro como a nivel internacional en el LIBOR, se ha mencionado en la primera parte también, es el reto de la liquidez de las nuevas tasas libres de riesgo, ¿no? El favorecer la liquidez es muy importante, impulsar la liquidez de los mercados, que empiece a haber productos, que la negociación pase de los productos en LIBOR a los productos a los swaps en los risk-free rates, en SONIA, en SOFR y en USTR también. Y porque esto no solamente facilitará la transición y facilitará a los participantes de los mercados realizar sus nuevas operaciones en las nuevas tasas, sino que también es fundamental desde el punto de vista del Euribor para disponer de fallbacks adecuados para los contratos del Euribor, que en una parte importante, por lo menos lo que se refiere a los contratos de préstamo, sobre todo en el mundo minorista, es fundamental contar con tasas prospectivas, como lo son el LIBOR y el Euribor, tasas prospectivas o forward looking, basadas en mercados de derivados que permitan sustituir razonablemente a los índices. En el caso del LIBOR y en el caso del Euribor no va a desaparecer, pero sí exige la regulación que los contratos incorporen cláusulas fallback adecuadas. Por lo tanto, insisto, el tema de la liquidez es importante, es un reto importante. Gracias, María José. Como vamos mal de tiempo, estamos fuera de tiempo, del tiempo oficial en principio, voy a pasar ahora, si os parece, a Alberto. Te voy a hacer una pregunta, te voy a juntar varias preguntas de las que tenía preparadas en una, ¿vale? Y es, oye, si nos puedes contar rápidamente qué referencias alternativas estáis usando en Iberdrola actualmente, cómo veis el term SONIA y una mirada hacia el futuro. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves muy negro? ¿No? Un poco que nos cuentes ahí. Gracias. Vale. Bueno, referencias utilizamos muchísimas en el contexto del grupo. Estamos ya negociando o tenemos ya líneas de crédito negociadas a las nuevas referencias risk-free rate, algún derivado también. De hecho, también tenemos instrumentos referenciados a índices diarios, como los CSAs que tenemos asociados a derivados, a ISDAs. Todo es un poco de todo, ¿no? Y lo que me preguntas respecto al term SONIA, bueno, yo creo que hay un poco de debate, ¿no? No está muy claro el mercado. A ver, en principio yo creo que los reguladores van más por utilizar los risk-free rate, ¿no? Y en principio nosotros para el tipo de operaciones que tenemos, en principio es el enfoque que estamos planteando en la actualidad, ¿no? De todas formas, lo que sí estamos intentando es que desde el punto de vista operativo, pues podamos aceptar o trabajar con lo que finalmente se acabe utilizando, que es posible además dependiendo de la tipología de producto, dependiendo, bueno, haya diferentes opciones, ¿no? Y luego, cara al futuro, bueno, pues el último esfuerzo entre todos, en un hito importante en enero, seguro que en proceso de adaptación entre las partes. Supongo que nos llamaremos mucho al banco, porque los cálculos lo sabemos bien, lo de que no me da el mismo interés que a ti o tal, pero evidentemente algo de más volumen de llamadas tendremos que realizar. Y luego sí quería resaltar una cosa, con relación a lo que está contando María José, que comparando un poco con otras reformas o con otros cambios normativos que ha habido en el pasado, sí, desde el grupo sí hemos notado, no sé, una mayor labor de divulgación y de compartir el conocimiento por la parte de las instituciones públicas y por las contrapartes, que yo creo que es fundamental para este tipo de temas, ¿no? Porque afortunadamente nosotros en el grupo pues tenemos bastantes recursos, tenemos gente muy especialista y con mucho conocimiento que, bueno, nos da mucho confort en ese sentido, pero claro, en el tejido empresarial español, pues la PYME tiene un papel muy relevante, entonces pues no se puede aportar los mismos recursos, el mismo conocimiento, entonces el balanceo debe venir por el otro lado. Yo creo que es muy importante para que esto llegue a buen tuerto.
buen puerto. Y bueno, pues preparaos y con el esfuerzo final para hacer entre todos. Gracias, Alberto. Nada, ya para terminar, como ya vamos 10 minutos tarde, María José, te lanzo la última pregunta final y te pido, por favor, que seas breve porque, bueno, estamos ya 10 minutos pasado el tiempo, pero yo creo que es interesante que contestes a esa pregunta. ¿Cuál sería el mensaje que lanzarías para las entidades? Ya no solamente para los bancos, sino para las corporaciones no financieras. Bueno, básicamente el mensaje es que la cuenta atrás ha empezado. Esto es una realidad. Quedan 100 días para que el LIBOR desaparezca. No es ninguna broma. La transición es, me atrevo a decir, disruptiva en el caso del LIBOR. Así que animo a todas las entidades, aquellos que no hayan hecho todavía una labor de evaluación de los riesgos y de revisión de sus exposiciones, desde luego que se pongan a ello a la mayor brevedad posible. Hay una cosa que no quiero dejar de mencionar y es que hay varias iniciativas por parte de la Comisión Europea, también de las autoridades británicas, para tratar el tema de aquellos contratos difíciles, se llaman los tough legacy, ¿no? Pero esto no hay que confiar demasiado en esto, porque primero las autoridades están siendo muy timoratas o muy restrictivas a la hora de solucionarlo todo por la vía de la designación de sustitutivos a nivel legal, ¿no? Será por plazos, por lo menos en el Reino Unido, por plazos determinados y no para todos los tipos de contratos, sino para todas las divisas y para todos los plazos. Por lo tanto, es importante que las entidades desde ya se pongan a trabajar y a renegociar contratos, que se pongan en contacto con su entidad financiera de referencia para que le ayude a buscar una solución en caso de que tenga que sustituir los contratos. Y, insisto, esto se hará realidad el día 1 de enero del 2022. Quiero, para ya terminar, daros las gracias de nuevo a Refinitiv por coordinar esta mesa y muy especialmente a Asset, que nos ha ayudado muchísimo para llegar a entidades no financieras, organizando varias jornadas como esta, pero otras que habéis hecho en otros momentos, participando en el grupo de trabajo, poniéndonos en contacto bilateral con distintas entidades. Os lo agradezco de verdad, sinceramente, nos habéis ayudado muchísimo en esto. Y luego también quiero aprovechar la oportunidad para decir que, bueno, la CNMV, lo he mencionado al principio, hicimos una conferencia en junio de 2015 sobre todos estos temas. Hablamos del LIBOR y hablamos también de la situación en la zona euro. Esta conferencia se puede reproducir y se puede ver porque está colgada el vídeo y toda la documentación está colgado en la web de la CNMV, por lo tanto sigue siendo accesible para aquel que quiera echar un vistazo y ver un poco cuáles eran los enfoques y los mensajes que se transmitieron. Y además en las próximas semanas vamos a publicar un monográfico sobre la reforma que recoge pues, las intervenciones más importantes de esta conferencia. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, cedo la palabra ahora a Miguel Ángel. No sé si hay preguntas, Miguel Ángel, ahí en el aire o vamos tan mal de tiempo que no hay tiempo. La verdad es que hay preguntas, yo siempre intento que se puedan responder, pero en este caso en concreto lo que vamos a hacer es, como tenemos la información de quién nos ha hecho las preguntas, pues trasladaremos y les respondemos vía email para no dilatar más el tiempo, dado que ya llevamos 15 minutos por encima del horario previsto. Indudablemente agradeceros muchísimo a Alberto y a María José, especialmente por vuestra participación. Creo que lo último que ha comentado María José es muy importante y el resumen de esa última reunión que ha habido será muy interesante para poderlo consultar por parte de todos vosotros en la página web de la CNMV. Alberto, muchísimas gracias por trasladarnos esa problemática que ha vivido la empresa y que está viviendo con todos estos cambios. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido
muy interesante y lo único reiterar, o sea, nuestra predisposición a ayudar o si podemos a cualquiera de los miembros de ASET que se pongan en contacto con nosotros, intentaremos echar una mano. Sí, estupendo. Hay una de las preguntas que además va dirigida a ti, con lo cual te la trasladaremos para que la puedas contestar y se la traslademos a quien la ha cursado, ¿de acuerdo? Y indudablemente, pues muchísimas gracias Iván, a Vincent y Alexander por haber ayudado a sponsorizar y preparar este evento, que creo que ha sido de especial importancia respecto a todos los conceptos. Y indudablemente hay una cosa muy importante que decir, que aquellas empresas que todavía no se hayan adaptado a todo este cambio, que se viene encima en cuestión de pocos meses, que hagan lo indecible por ponerse al día, porque, como ha comentado María José, el primer punto en el que se pueden llegar a apoyarse es en sus entidades financieras y es algo absolutamente necesario de cara a lo que es el inicio del año 22. Nada más, muchísimas gracias a todos. La semana que viene os esperamos con un nuevo webinar patrocinado por la empresa Caudal y esperamos que haya resultado de interés para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.